Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo Augusto, ¿cómo estás? Soy Pablo de Frei Gaspar, Minas Gerais. Esta historia ocurrió hace unos 2 años. Yo estaba en el campo, en la casa de mi abuela con mi primo. Era un día muy chido. Estuvimos jugando en el patio hasta que decidimos agarrar cocos directamente del árbol. Cuando estábamos allá arriba en la escalera, escuchamos que la radio se encendió sola. Esa radio estaba en el marco de la ventana. Lo curioso es que esa radio se encendió sin estar conectada a la corriente. Bajamos la escalera de la palmera y fuimos hasta la radio. Allí apretamos el botón de apagar y la radio se apagó. Entonces fuimos a la palmera y recogimos los cocos, tomamos agua y nos relajamos en el patio. Decidimos encender la radio para escuchar un poco de música. Y cuando apreté el botón para encenderla, no encendió de ninguna manera. Dios mío. Después de eso me quedé medio desconfiado con esa situación. Revisé para ver si tenía pilas y no tenía absolutamente nada. Más tarde fui a bañarme porque estaba muy sucio y apestoso. Jugué mucho en el patio y ya era hora de limpiarme. Después de que terminé de bañarme, abrí la puerta de la regadera y la dejé abierta, ¿verdad? De repente se fue cerrando solo, bien despacio. Me asusté mucho, pero no le comenté a nadie, hermano. Esperé a que mi primo se bañara para ver qué pasaba, ¿verdad? Para ver si él iba a ver alguna manifestación sobrenatural, y de repente él salió tranquilo y como si nada. Fui a revisar para ver si todo estaba bien ahí adentro. Oye, hermano, si yo fuera tú no entraría ahí, ¿ne? Acabo de soltar una bomba bien fuerte, bro. Está apestando bien feo ahí. Ten cuidado, ¿eh? Ah, está bien. Voy a hacer una cosa aquí. Entré al baño y abrí la regadera, pero no se cerró. Se quedó quieta en el mismo lugar. Hasta hoy desconfío de ir al rancho de mi abuela. Esa fue mi historia. Espero que te guste. Un abrazo, Leo. Mucho éxito y bendiciones. ¿Y qué tal, Leo Augusto? ¿Todo bien? Mi nombre es Luis y tengo 14 años. Y esta historia en realidad me la contó mi abuela. Me impresionó tanto que la recuerdo hasta hoy. Ella dijo que tenía una amiga llamada Rosa que vivía en un rancho un poco alejado de donde vivíamos. Un día mi abuela decidió hacerle una visita, así que fue a ese rancho. Se quedaron platicando todo el día porque ya hacía tiempo que no se veían. Después de varias historias, empezó a oscurecer. Mi abuela decidió regresar a casa, pero su amiga Rosa le dijo que no tomara el camino de noche y la invitó a dormir ahí. Irse en la mañana. Rosa tenía una gatita llamada Pita. La seguía todo el día a cada lugar que iban. La gatita estaba detrás, hasta en el baño. Esa gata tenía una mirada muy diferente a la de otros animales. Parecía que nos entendía. Rosa dijo que había castigado a Pita porque se comió su bistec en el almuerzo del día anterior. Así que no le dio comida a la gata como castigo. En la noche, como a la medianoche, Rosa dijo que iba a ver la luz de la luna en el patio y a tomar aire, ¿verdad? Mi abuela ya estaba en el cuarto arreglando la cama cuando vio por la ventana a Pita encima de una cerca. De repente, la gata se convierte en una sombra enorme y se traga a su amiga. Mi abuela dijo que vio la sombra de la gata tragándosela. Salió afuera para ver de cerca, pero no vio nada, ni a la gata, ni a su amiga por ahí. Muy temprano se fue de ese rancho y nunca más volvió. Hola, Leo Augusto. Mi nombre es Levi y tengo una historia pesada que contar. En la época de la escuela circulaba una historia muy extraña. Todos decían que el sótano de la escuela estaba habitado por un fantasma y que si alguien entraba en ese lugar, sin importar sus intenciones, el fantasma te atraparía. Nadie sabía con certeza cómo surgió ese fantasma ahí. Solo sabíamos que había que mantener distancia de ese agujero maligno. Yo no tenía amigos en la escuela. De hecho, era el que sufría bullying de los alumnos. Hasta el profesor se burlaba de mí. Me llamaba Mudito. Eso porque yo no hablaba en el salón de clases. Tampoco tenía a nadie con quien conversar. No tenía amigos. ¿Cómo iba a decir algo?
Hubo un día que llegué al salón de clases y fui a sentarme en la silla. Cuando me estaba sentando, Adolfo, el bravucón de la clase, jaló la silla, haciendo que me cayera de nalgas al suelo, que estaba lleno de tachuelas. Me piqué todo, mano. Me dolió muchísimo. Empecé a gritar y salí corriendo llorando. Ese, sin duda, fue el peor día de mi vida. Todos en el salón se estaban riendo de mí. Y después de ese episodio con las tachuelas, empezaron a llamarme trasero de colador. En fin, todos los días siendo molestado y aguantando el bullying de Adolfo Lazarento me fue dejando cada vez más estresado. Ya estaba harto de ir a la escuela, amigo, porque sabía que ese desgraciado me iba a molestar. Motivo de burlas para todos, híjole, qué mal. Como no tenía amigos en la escuela, solo andaba de un lado a otro, escondido en los rincones y observando las cosas. Cuando no tienes amigos en la escuela, empiezas a poner atención en todo, incluso en los empleados que trabajan ahí. En eso descubrí que a Adolfo le gustaba una chica de otro grupo. ¿Quién diría que ese tonto de corazón frío se derretiría por alguien? Hasta que me acordé del sótano de la escuela, el sótano donde supuestamente vive un fantasma. Sin nada mejor que hacer, pasé frente a la puerta y estaba bloqueada con algunas sillas. Traté de abrir la puerta y no tenía candado. No había nadie mirándome, así que solo asomé la cara para adentro, para espiar, ¿no? Y tener una idea de cómo era ahí dentro. Había varias cajas y mucho polvo. Fue cuando vi una sombra pasando y tirando una de las cajas. Escuché un susurro aterrador y ahí mismo cerré la puerta en ese instante. Me quedé congelado. Mi cuerpo estaba frío y no podía moverme. Después de algunos minutos ahí paralizado, estoy saliendo de la puerta cuando... ¿quién aparece? Adolfo. Empezó a fastidiarme, hermano, y preguntando qué estaba haciendo ahí parado. Rápidamente pensé y le dije que la chica que le gustaba lo estaba esperando en el sótano, hermano, y que me mandó a darle el recado, ¿no? Y no es que el idiota se creyó esa historia y se puso todo nervioso, sudando frío y temblando. Parecía otra persona, y entonces fue al sótano, hermano. Mano, solo escuché el grito ahí dentro. Salí corriendo y fui a la sala. Seguí viendo la clase como si nada hubiera pasado. Hasta que sus amigos vinieron a preguntarme dónde estaba Adolfo, que no había regresado después del recreo. Y les dije que él estaba faltando a clase para estar con una chica. Sus amigos se rieron un poco y se fueron. Lo extraño fue que a la hora de la salida él no apareció para recoger su material. Fui corriendo a casa y estuve tratando de procesar todo lo que había pasado. Mi acto desesperado podría causar consecuencias graves. Al día siguiente en clase, Adolfo no apareció y sus padres fueron a la escuela. El hijo no había llegado a casa. Mano, ya valió. Cuando estaba en el salón, la directora me llamó. Sus amigos dijeron que me habían visto con Adolfo y una chica en la hora del recreo y después de eso ya no lo vieron más. Me preguntaron si sabía algo. Les conté parte de lo que sabía, ¿no? Que lo vi en la hora del recreo, yendo al sótano de la escuela. Y como ya era hora de regresar al salón, no me quedé para ver. Entonces fueron al sótano de la escuela con la esperanza de encontrar al chico desaparecido. Encontraron a Adolfo. Estaba sentado en el suelo con los ojos muy abiertos. Se había defecado en los pantalones y estaba temblando. Balbuceando algunas palabras... Desde entonces, Adolfo quedó con problemas mentales y no regresó a la escuela. Historias bizarras de los suscriptores. Hola, mi nombre es Susana. Hoy voy a contar una historia que mi abuela me contó. Cuando ella era niña, fue a comprar cilantro en el mercado que quedaba un poco lejos de su casa. Entonces mi abuela decidió tomar un atajo por una casa abandonada. La casa tenía rejas retorcidas y había un espacio por donde se podía pasar y salir al otro lado de la calle. Ella logró pasar, así que fue caminando por el patio, echó un vistazo a la ventana
y estaba abierta. Vio algo blanco adentro. Entonces esa cosa se levantó y vio que tenía una cabeza de caballo. De la nada el cuello de esa cosa empezó a subir, estirándose. Cuando mi abuela se percató, la cabeza de la criatura la seguía. Asustada, ella corrió y trepó la reja del lado opuesto. Pero su cabello se atoró. Desesperada, jaló la cabeza con todo y cabello de la reja y se fue de ahí. Cuando llegó a casa y les contó a sus padres, su mamá le dijo que era un zombi de caballo, una mezcla de humano con caballo, algún experimento bizarro, sobrenatural que hicieron con esa cosa. Después ella y mi bisabuelo fueron a echar un vistazo, ¿no? Para ver si todavía estaba en el lugar, pero no había nada. Postdata: si ves a ese bicho, corre, si no, te va a alcanzar y te va a atrapar, y ahí ya valiste. Hola Leo, soy Enzo, tengo 8 años y esto pasó hace unos días. Estaba en mi casa viendo la tele tranquilo, cuando de repente veo a mi gata salir corriendo hacia la calle. La seguí para hacerla regresar. Cuando llegué ahí, había una casa trasera abandonada y cerca de la puerta trasera había un agujero. Antes de que pudieras hacer algo, ella entró ahí. Me quedé cerca llamándola. Gatito, ven, gatito. No podía entrar en el agujero, así que regresé a casa. Cuando era de noche, escuché a mi gatita maullando. Miau, miau, miau. Abrí la ventana y la llamé para que entrara. Tenía algo en la boca. Me acerqué y vi que estaba sosteniendo una mano extraña. Agarré a mi gatita y la sacudí para que soltara esa cosa. Cuando cayó al suelo, hermano, vi que los dedos se movieron un poco. Agarré eso y lo tiré por la ventana afuera y cerré todo, ¿verdad? Cuando era como medianoche, yo me estaba preparando para dormir. Mi gatita se puso inquieta y se subió al marco de la ventana. Cuando veo afuera, lo que ella estaba mirando era la sombra de un hombre caminando muy lento, arrastrándose y recogiendo la mano que estaba en el suelo. Se agachó, tomó la mano y la encajó en la muñeca, hermano, y se fue de ahí. ¿Y qué fue eso? Hola Leo, me llamo Bernardo, soy un gran fan, tengo 13 años. Mi historia es la siguiente. En mi escuela, hace unos 6 años, había un cuartito donde ponían a los niños que se portaban mal en clase. El cuartito del castigo, ¿verdad? Hoy en día es la sala de reuniones, pero antes mis amigos y yo entrábamos ahí porque decían que un niño había sido asesinado mientras acampaban en la escuela por la noche. Entonces decían que en esa sala se podían escuchar voces. No lo creía mucho, pero un día estaba pasando por ahí cerca y escuché unos susurros. En ese mismo momento salí corriendo y fui al salón. Les conté a mis amigos. En ese momento no me creyeron. Dijeron que era mentira. Entonces los desafié a que al día siguiente fuéramos ahí, preparados con linterna y todo. Llegó el día siguiente. A la hora del recreo, cuando entramos, todo estaba oscuro. Entonces encendimos las linternas y vimos una sombra pasar detrás de una silla. En ese momento, todos sentimos una mano pasando por nuestros cuellos. La vimos a la niña. Miramos al techo y justo en la esquina había un agujero. Mi amigo apuntó la linterna para iluminar y solo vio la cabeza de la niña. En ese momento ya estábamos muertos de miedo. Todos corrimos, menos ese amigo que apuntó la linterna. Él se quedó paralizado mirando a la niña. Entonces tuvimos que jalarlo para que viniera con nosotros. Después de ese día nunca volvimos ahí. Una semana después de lo que pasó, mandaron transformar ese cuartito en otra cosa, en la sala de reuniones de los maestros que sigue siendo hasta hoy y...
Les dejo un consejo, tengan cuidado, los espíritus existen y están entre nosotros. Hola Leo, mi nombre es Benjamín. Perdón si hay algún error de escritura, es que olvidé cómo escribir en portugués. Tengo 13 años y quería contarte una historia que me pasó cuando tenía 10 años. Un tiempo después de mudarme a Estados Unidos, empecé a estudiar en una escuela muy antigua llamada Tatnuk Magnet School. Hice un amigo brasileño que me traducía lo que los americanos me decían. Un día estaba platicando con mi amigo cuando de repente choqué con un niño. Y entonces él dijo, órale, pareces un niño que fue secuestrado el año pasado. Cuando mi amigo me lo tradujo, me quedé en shock. Entonces le pregunté si ese chico fue encontrado. Dijo que sí, pero fue encontrado sin vida. La semana siguiente en la escuela hubo un momento en que me dieron ganas de ir al baño. Pero los baños del segundo y tercer piso estaban todos cerrados porque se rompió una tubería. El único baño disponible era el del sótano de la escuela. Entonces fui ahí. Cuando llegué al baño me resbalé en un charco de orina y me pegué en la espalda. Alguien se había meado en la entrada del baño, hermano. Entonces me quité la camisa empapada y la puse en el lavabo. Usé el baño medio sacado de onda por lo que pasó. Cuando salí del baño, mi camisa ya no estaba en el lavabo. Cuando volteo a un lado, veo una sombra cargando mi camisa. Y lo peor, el chico se parecía a mí. En ese momento no lo pensé 2 veces y corrí sin camisa hasta encontrar a un monitor que hablara portugués. Le conté la historia y le pedí que lo verificara. El tipo se rió en mi cara y fuimos al lugar. Cuando llegamos ahí, mi camisa estaba en el suelo. El monitor pensó que yo estaba loco. Después de ese día le rogué a mi mamá que me sacara de esa escuela. Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo, soy Pedro, pero por favor refiérete a mí como alien. De acuerdo, te convertiré en un extraterrestre. ¿Te parece bien? Esta historia va a ser de cuando fui a la casa de mi tía el año pasado. Ese día ella iba a hacer pamoña para nosotros. Al lado de la casa de ella había una abandonada, que era de mi bisabuela fallecida. Mientras mis tíos estaban preparando la pamoña, fui a esa casa abandonada, ¿no? A echar un vistazo. La casa seguía con los muebles y los retratos desde hacía décadas. Ellos mantenían el lugar para recordar a mi bisabuela. Entonces me quedé explorando el lugar, ¿no? Pasé por el baño y vi que el inodoro estaba abierto. Entonces fui y lo cerré, ¿no? Exploré las otras habitaciones. Todo parecía normal, con mucho polvo y telarañas. De repente oí un ruido. Cuando regresé, pasé por el baño. La tapa estaba levantada de nuevo, sin que hubiera nadie adentro. Me quedé medio traumado, pero como creo en lo sobrenatural, me calmé un poco y pensé que podría ser el espíritu de mi bisabuela en el baño, que solo estaría haciendo sus necesidades. Entonces me tranquilicé y volví allá para comer la pamoña. Cuando llegué, les conté a mis tíos lo que había pasado y ellos dijeron que eso es normal, que ruidos extraños siguen ocurriendo dentro de esa casa y creen que es el espíritu de su abuela, mi bisabuela en este caso. Hola Leo, mi nombre es Julia. La siguiente historia que te voy a contar sucedió en 2015 en mi antigua escuela. Bueno, el lugar ya era considerado por muchos como embrujado y se contaban muchas historias sobre hechos extraños que ocurrieron ahí. Decían que alumnos desaparecían misteriosamente de esa escuela.
Bueno, yo siempre he sido una persona desconfiada y por eso pensaba que los rumores que mis amigas me contaban eran falsos. Pensaba eso hasta el día en que me pasó algo extraño. Siempre que terminaban las clases, me quedaba hasta después de las 6 porque mi mamá trabajaba mucho y solo podía recogerme más tarde. Entonces decidí dar una vuelta por la escuela para pasar el tiempo, ¿sabes? Hasta que me topé con una chica que nunca había visto antes. Ella me invitó a ver un salón que estaba allá en el fondo de la escuela. Como estaba aburrido, decidí ir con ella. Cuando llegamos al lugar, el salón estaba oscuro y casi no podía ver nada. Solo pude escuchar una voz gruesa y aterradora diciendo: "Te voy a atrapar". Como cualquier persona desconfiada, pensé que era una broma, así que busqué por el salón para ver si podía ver a alguien, ¿no? Sin embargo, estaba vacía. Fue ahí cuando empecé a sudar frío. Me volteé para atrás para hablar con la chica, pero me llevé una sorpresa cuando no la vi. Fui a buscarla por la escuela, pero no la encontré en ningún lado. La chica desapareció. Dios mío, de repente vi a mi mamá. Ella había llegado para recogerme y nos fuimos de ahí. Al día siguiente, tuve que ir a la escuela, ¿verdad? Y todavía con ese acontecimiento en la cabeza. Al encontrarme con mis amigas, decidí preguntarles si conocían a esa chica. Y para mi sorpresa dijeron que una chica desapareció aquí en la escuela el día anterior y que la estaban buscando, pero no se encontró ningún rastro de la niña. Después de eso, nunca volví a ese salón extraño de la escuela. Esta es una historia de Nicole. Cuando tenía 4 años, solía ver a una criatura. Un poco extraña, ¿sabes? Yo les decía a mis padres lo que estaba viendo, pero ellos decían que era producto de mi imaginación. Entonces no le daba mucha importancia, ¿verdad?, a ese bicho, hasta que después de algunos años dejé de verlo. Hace pocos días yo estaba jugando con mi perro en la sala. Mis papás habían ido a llevar a mi abuela al médico y yo me quedé sola. De repente escuché un ruido que venía de la cocina. Estaba llamando mi nombre. Llámale. Me quedé totalmente congelada, pero tomé valor y fui a ver quién era. Cuando llegué a la cocina no vi a nadie. Era medio obvio porque solo estaba yo en la casa. Entonces ya me dio un escalofrío. De madrugada me fui a dormir como a la 1:30 de la mañana y entonces cuando cerré los ojos escuché la voz de nuevo. Nicole. Abrí los ojos y miré hacia el guardarropa y vi una mano oscura saliendo de adentro y después regresó. Intenté olvidar eso y forzar mi mente a no creer que era real. Entonces logré volver a dormir. Alrededor de las 3 de la mañana, aproximadamente, desperté. Nicole, pensé que mi mamá me estaba llamando, pero cuando abrí los ojos vi a la misma criatura. Tenía los ojos completamente blancos y el cuerpo negro. Me estaba sonriendo. Era la criatura que veía desde niño. Ella regresó. Hoy en día tengo 11 años y por increíble que parezca, ella está aquí a mi lado, viéndome escribir esto. Somos amigos, su nombre es Bob.